Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo de año 2024 de seminarios internacionales. El título general, Inteligencia Artificial entre la filosofía y la política. El título de la ponencia, La inteligencia artificial y las guerras híbridas, los riesgos que enfrentan las democracias actuales. La misma que está a cargo del doctor Frank Elvis Contreras Varela, un doctor en filosofía, colaborador constante y permanente y un miembro del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Es todo un honor y es todo un privilegio poder escuchar a un amigo, a un pensador que desde los inicios del instituto, desde su fundación, está con nosotros en este trabajo. Tiene usted la palabra, doctor Frank Elvis Contreras Varela. Bien, respetados internautas, buenos días para algunos, tardes, incluso noches para otros. Doctor Daniel, buenos días. Dando continuidad al primer ciclo de seminarios internacionales Inteligencia Artificial entre la filosofía y la política, el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, el doctor Daniel y quien les habla, Fran Elvis Contreras Varela, les damos la cordial bienvenida a este webinario, el cual se titula hoy La inteligencia artificial y las guerras híbridas, los riesgos que enfrentan las democracias actuales. Como es costumbre, comenzaremos con una breve definición de los términos a tratar. Entendemos hoy como la inteligencia artificial a una rama de la informática especializada en crear sistemas mediante la combinación de algoritmos y cuya finalidad consiste en que las máquinas a las cuales se les alimenta con estos sistemas sean capaces de presentar las mismas capacidades que un ser humano en cuanto al aprendizaje, razonamiento, percepción y lo que es más importante, capacidad de respuesta. En la actualidad existen varios niveles o tipos de esta inteligencia artificial. Está la limitada, diseñada para realizar acciones puntuales y sin la capacidad de aprender de manera independiente. Está la inteligencia artificial general, diseñada para aprender, pensar y actuar a un nivel similar al de los humanos promedio. Y existe la superinteligencia artificial capaz de superar el conocimiento y las capacidades de los humanos promedio. Como guerra híbrida, conocemos o podemos definirla, según la revista Ejércitos del 12 de junio del año 2023, en el artículo de Juan Carlos Torrijos, a una variación moderna de lo que en su momento se llamó la guerra compuesta, como aquella que comienza con una fuerza regular y aumenta su capacidad operacional, agregando actividades irregulares. El conflicto híbrido en sí es el producto natural de la adaptación de la guerra irregular, esa que contraria a los usos, costumbres o códigos pactados en la guerra convencional y asimétrica, se encamina a explotar las vulnerabilidades de las fuerzas regulares al mundo actual, para hacer uso de ellas y en muchos casos de manera irregular y carente de todo marco ético o moral. En una situación en la que un país recurre al uso abierto de la Fuerza Armada o no contra otro país o contra un actor no estatal haciendo uso de medios económicos, políticos o diplomáticos. Según todo esto, solo cabía hablar de la guerra híbrida cuando exista una confrontación encubierta o no. Sin embargo, la literatura acaba hablando de guerra híbrida para referirse a situaciones sin un conflicto armado declarado. De esto nos faltan ejemplos recientes. Aunque hasta ahora no existe una definición ni un consenso más o menos unánime sobre el significado de lo que a guerra híbrida se refiere.
Pero Álvarez Espada da una definición de guerra híbrida presentada por el mayor Brian Fleming en un trabajo realizado en el 2011 que se acerca más a la idea a transmitir. La guerra híbrida se caracteriza por poseer un mando y un control descentralizado, por ejecutar actividades militares y no militares distribuidas para combinar acciones convencionales, irregulares, terroristas y métodos criminales disruptivos, explotar las condiciones ambientales con operaciones complejas y operar con la intención de sacrificar el tiempo y el espacio con el fin de lograr una decisión por desgaste. Todo ello controlado por una estrategia de acción psicológica mediante operaciones de desinformación y propaganda. Siendo importante destacar que en una acertada definición del ruso Nikolai Kalashev agrega a este concepto el uso de estrategias mixtas con la ayuda de la globalización y la revolución en las comunicaciones e Internet, siendo este un concepto con fuerza expresiva por dos grandes razones. En la primera, porque muestra gráficamente la creciente complejidad de los conflictos actuales y pone en manifiesto la difuminación de las fronteras entre precrisis, crisis y guerra, entre fuerzas regulares e irregulares, o entre tácticas convencionales y asimétricas. Y dos, como se ha citado, el concepto de guerra híbrida combina capacidades cinéticas convencionales, acciones armadas no encubiertas, con tácticas irregulares, tales como el terrorismo, crímenes transnacionales, especialmente cuando no son cometidos por actores aparentemente patrocinados o dependientes de un Estado o gobierno y dan la impresión de no encontrarse bajo su autoridad. También sobran ejemplos en la actualidad. Como democracia, la democracia hoy, enfatizo el hoy, como han podido ver en las anteriores definiciones, porque es mi costumbre para cualquier situación situarnos primero en el hoy y remitirnos a la experiencia histórica, contrastándola con la actualidad, para con ello sacar conclusiones rápidas y útiles, más rápidas que por el método inverso. Por tanto, podríamos decir que la democracia hoy es un tipo de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante herramientas de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes, fundamentada en los valores de la justicia, la libertad y la igualdad. La democracia entonces no es la autocracia o la dictadura donde una persona gobierna y no es la oligarquía donde lo hace un pequeño segmento de la sociedad. De manera que bien entendida, la democracia incluso no debe ser la regla de la mayoría, si esto significa que los intereses de las minorías son ignorados por completo. La democracia, al menos en teoría, es el gobierno en nombre de todo el pueblo, de acuerdo con su voluntad. Hoy en día hay tantas formas diferentes de democracia como naciones democráticas en el mundo. No hay dos sistemas que sean exactamente el mismo y no hay un sistema que pueda ser tomado como modelo. Hay democracias parlamentarias y presidenciales, democracias de carácter federal o unitario, las que utilizan un escrutinio proporcional o las que utilizan un sistema mayoritario. Hay democracias también que son monarquía, y así sucesivamente. Una de las cosas que une a los sistemas modernos de democracia y que también se distingue del antiguo modelo es el uso de los representantes del pueblo. En lugar de tomar parte directamente en la elaboración de las leyes, las democracias modernas usan las elecciones para seleccionar a los representantes que son enviados por el pueblo para gobernar en su nombre. Un sistema de este tipo se conoce como democracia representativa. Se puede llamar democracia porque está, por lo menos en cierto grado, basada en los dos principios anteriores, la igualdad de todos y el derecho de toda persona
a un cierto grado de autonomía personal. Esto relaciona democracia y derechos humanos en una manera, de alguna manera, en una interrelación, pues depende una de la otra. El artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del gobierno, por lo que la democracia es en efecto la única forma de gobierno coherente con los derechos humanos. Teniendo en cuenta lo anterior, comenzamos a dar forma a nuestro tema. En su libro La era de la inteligencia artificial de Henry Kissinger, Daniel Hunter Locher y Eric Schmidt, encontramos el siguiente enunciado. Los líderes políticos y empresariales anuncian de forma rutinaria sus objetivos de ganar en inteligencia artificial o como mínimo de adoptar la inteligencia artificial y adaptarla a sus objetivos. Si analizamos detenidamente esta afirmación, la cual de seguro habremos visto o escuchado, podemos inferir que, dadas las características actuales de la inteligencia artificial y sus cada vez más nuevas capacidades de aprender y evolucionar, transformará todos los escenarios que encuentre a su paso, desde la política, el arte, pasando por la industria militar, las leyes y la defensa, trayendo esto como resultado la alteración de la identidad y la experiencia humana en la realidad a niveles no experimentados desde las albores de la edad moderna. Es decir, la inteligencia artificial promete transformar todos los ámbitos de la experiencia humana y el núcleo de estas transformaciones se producirá en última instancia a nivel filosófico, concretamente en la forma en que los humanos entendemos la realidad y nuestro papel en ella. No es para nada sorprendente el hecho de que la nueva tecnología impulsada por la inteligencia artificial, se convierte poco a poco en un compañero inseparable en lo pertinente a la percepción y al procesamiento de información. Esto, aunque en variados casos el mismo se desarrolla en un plano mental diferente al de los humanos. Ya veremos esta parte. Y como esto, como muestra costumbre, comienza a surgir como es otra costumbre en esto, comienzan a surgir nuestras primeras preguntas. Estamos ante la creación de una inteligencia artificial omnipresente, principal atributo de Dios para los quienes somos creyentes, o si la inteligencia artificial se aproxima a una forma de pensamiento o piensa, esta existe. Prosigamos. En el ámbito político que nos toca de momento, los sistemas de inteligencia artificial basados en microdatos están influyendo en los aspectos cada vez más importantes como el diseño de los mensajes políticos, de su aceptación, distribución o respuesta en los diversos grupos demográficos de interés para cada fracción política. Se elaboran y aplican matrices de desinformación que pretenden sembrar en su momento discordia social, racial, religiosa, política o cultural o su contrapartida en el despliegue de algoritmos capaces de detectar, identificar y contrarrestar esa desinformación y otras formas de datos perjudiciales. Con lo dicho anteriormente, podemos comenzar a ver situaciones de riesgo en cuanto a las perspectivas de una sociedad libre en lo relativo a democracia, justicia y libertad, ya que dependiendo de determinados intereses, la inteligencia artificial podría sugerir nuevas soluciones o direcciones, sugerir otros modelos de sistema o otros aprendizajes y evaluaciones desde lógicas no muy humanas. Como un ejemplo de esto, podríamos mencionar a AlphaZero, un programa de inteligencia artificial para el juego de ajedrez desarrollado por Google DeepMind. AlphaZero demostró que la inteligencia artificial ya no está constreñida por los límites del conocimiento humano establecido, ya que cada día, cada hora que transcurre, las máquinas idean soluciones que en muchos casos parecen ir más allá del alcance de la imaginación humana, lo que nos da como resultado que cada día sea más difícil que los humanos sepamos el tiempo
o a tiempo los cálculos hechos por una inteligencia artificial. AlphaZero, en su desempeño, no tiene estrategias en el sentido humano, al punto que su estilo ha impulsado estudios de humanos sobre la forma de jugar de AlphaZero. Para Henry Kissinger, Daniel Huttenlocher y Eric Schmidt, en su libro La Era de la Inteligencia Artificial, el advenimiento de la inteligencia artificial nos obliga a enfrentarnos con algo abrumador, que nos llevará al análisis de si existe una forma de lógica que los humanos hasta ahora no hemos alcanzado, peor aún, que no podremos alcanzar, explorando los aspectos de la realidad que nunca hemos conocido y que quizás nunca conozcamos directamente. Con lo anterior como fondo, ellos se preguntan, ¿estamos avanzando hacia el conocimiento o el conocimiento se está alejando de nosotros? Con esto y estas dos preguntas como fronteras de derecha a izquierda, llegamos a la pregunta inquietante, la cual es fundamento de este trabajo. ¿Será la inteligencia artificial el arma que destruirá las democracias? Según Mark Kokenberg, en su libro La filosofía política de la inteligencia artificial, al usar redes sociales, creamos voluntariamente dosieres digitales sobre nosotros. Con este tipo de información personal detallada que compartimos voluntariamente, esto sin que ningún gobierno nos fuerce a ello, las plataformas se convierten en un recurso muy valioso para los cuerpos de inteligencia de los regímenes autoritarios. Y gracias a ello, muchos países del mundo en los que las personas sufren por protestar contra regímenes opresivos y autoritarios que amenazan o violan sus libertades, protestas que en muchos casos tienen consecuencias letales, han encontrado en la inteligencia artificial un aliado rápido y silencioso para espiar en redes sociales y teléfonos personales a millones de personas y lograr, tras un análisis, ubicar mensajes que compartan el malestar de vivir oprimido y soportando los abusos de poder, crímenes y vejaciones causados por estos sistemas de gobierno. Y, lógicamente, una vez identificadas sus fuentes, someterlos a cárcel, tortura o incluso a desaparición física. Pero he de aclarar un momento, no todo es violencia. Y para ello existe el NUP, la teoría del empujoncito, la cual es una estrategia utilizada para modificar el comportamiento de las personas de manera predecible y no agresiva, siendo una forma de influir en el comportamiento y la toma de decisiones tanto de individuos como de grupos de individuos. El mismo es planteado como una solución al problema de que no se puede confiar en la gente, en los votantes, para la toma de decisiones de peso, argumentándose con ello que es necesario influir, dar una ayuda a la toma de decisiones de las personas, cambiando su entorno de elección en la dirección deseada. Es decir, en lugar de forzar a la gente o los votantes, se altera la estructura de la elección. Esta tecnología ya es utilizada hoy en día por compañías y gobiernos y aunque este procedimiento no atenta en directo contra la libertad, ya que no existe restricción externa, es una amenaza clara al operar y manipular el subconsciente sin el respeto mínimo a su racionalidad. Por este medio y su perfeccionamiento constante por parte de la inteligencia artificial destinada para tal fin, los gobiernos impondrán, como ya imponen, de manera experimental su orden social mediante la manipulación, usando para ello a la inteligencia artificial y convirtiéndola en un instrumento de alienación. Para ilustrar mejor este punto, hablaremos en primer lugar de Erika March, el primer escándalo de una inteligencia artificial en la política. Y, en segundo lugar, de Telefónica, operadora telefónica española con una sede en Venezuela. Erika March es el bot influencer con 130.000 seguidores engañados.
pero aclaremos primero qué es un bot. Según Amazon Web Service, un bot es una aplicación de software automatizada que realiza tareas repetitivas en una red. Dicha aplicación sigue instrucciones específicas para imitar el comportamiento humano, pero es más rápida y más precisa. Un bot también se puede ejecutar de forma independiente, sin intervención humana. Por ejemplo, los bots pueden interactuar con sitios web, hablar con visitantes del sitio o analizar los contenidos. Y aunque la mayoría de los bots son útiles, hay agentes externos que diseñan bots con intenciones maliciosas. Las organizaciones protegen sus sistemas de bot maliciosos y utilizan bots útiles para una mayor eficacia operativa. Ahora sí, prosigamos con Erika. Erika March contaba con una cuenta de Twitter a nombre de Erika, @Erika Report. Esta cuenta contaba con más de 130.000 seguidores y era propiedad de Erika March, por supuesto. Erika March se encargó de polarizar las opiniones de los usuarios de la red en el ámbito político. En un posteo de Twitter en el que se presentó, se declaró como una demócrata orgullosa y comentó que trabajaba para la Fundación Obama. Además, explicó que no tenía que defender a los candidatos políticos progresistas ni luchar contra las personas MAGA, un apodo que proviene de las siglas de la expresión Make America Great Again, el eslogan con el que Donald Trump llega a ocupar la silla presidencial. Su fama creció tanto que el post en el que reprochó a la Suprema Corte estadounidense eliminar las admisiones por motivos raciales fue visto por más de 27 millones de personas. Las personas afines al Partido Republicano en su tiempo consideraron la actitud de la usuaria de la red como un ejemplo de las peores prácticas liberales. Desde inicios del año, algunos internautas se preguntaban si Erika realmente era una persona, ya que muchos de ellos no pudieron obtener información sobre ella, además de que su red social no tenía su número de teléfono ni su ubicación. Sin embargo, The Washington Post, como parte de unas investigaciones, llamó a la oficina que pudo haber empleado a Erika durante su periodo como voluntaria en la organización Obama, pero el diario no pudo obtener referencias sobre ella. Si bien el descubrimiento es una de las piedras angulares en las que el medio se basa para señalar que March es un bot, también existe otra pista que reafirma la hipótesis, y es que la única red secundaria con la que contaba la demócrata era un canal de TikTok, en el que solamente se dedicaba a repostear imágenes de sus publicaciones en Twitter. El descubrimiento de la identidad secreta de Erika March se dio en un momento de máxima tensión debido a la proximidad de las elecciones de Estados Unidos y el ánimo de la población que no favorecía al Partido Demócrata. El segundo caso tenemos a Telefónica. Reseñas de notas de prensa a nivel internacional nos dicen que organismos internacionales advierten el uso de la plataforma de Telefónica para denunciar a manifestantes contrarios al régimen de Maduro en Venezuela. Desde la celebración de las últimas elecciones generales en Venezuela, el pasado domingo 28 de julio, en las que Nicolás Maduro se ha atribuido una victoria que niega la oposición y sobre la que la ONU ha denunciado que no hubo una transparencia e integridad suficiente, organismos internacionales han advertido sobre la intervención de las comunicaciones por parte de la compañía telefónica en favor del partido de gobierno. Organizaciones internacionales han requerido desde el pasado 5 de agosto que se ponga fin al uso de la inteligencia artificial y de más herramientas tecnológicas o plataformas digitales para la vigilancia y persecución de la disidencia política, en particular tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. En otra nota de prensa encontramos que la administración de Nicolás Maduro está silenciando la libertad de expresión, escalando en sus prácticas de bloqueo a medios de comunicación digital, a sitios web, a organizaciones de derechos humanos y más reciente restringiendo el uso de X, antes Twitter,
de la aplicación de mensajería encriptada Signal y de Microsoft Teams. Amnistía Internacional y varios comunicadores sociales han advertido que tras anunciarse la reelección se ha reacondicionado una funcionalidad adicional dentro de la empresa telefónica que permite denunciar a los manifestantes que la utilizan. Según grupos de derechos humanos, miles de personas han sido detenidas y más de una decena ha muerto en la represión contra la oposición después de las elecciones. A todo esto, Telefónica, en sus intereses, reconoce públicamente haber intervenido un aproximado de 1.58 llamadas en Venezuela y un aproximado de un 0.99 millones de metadatos. La operadora española, además de las interceptaciones legales de comunicaciones, también incluye en sus informes de transparencia los metadatos asociados a las comunicaciones intervenidas. Se trata, pues, de las solicitudes de las autoridades para obtener datos históricos referidos a datos particulares del abonado para identificar el origen y destino de una comunicación o la localización del dispositivo. La empresa de telefonía reveló que en un año fueron interceptadas 1.584.547 líneas telefónicas de clientes venezolanos, lo que se traduce en más del 20% del total de suscriptores que suman 7.928.000. Asimismo, el documento informa que las intervenciones se dieron por órdenes de entes del Estado, aunque no a través de organismos judiciales, sino de órganos de investigación, de la policía, del ejército, de inteligencia y de la Universidad Experimental de Seguridad. A los teléfonos pinchados, como se les conoce, monitoreo de mensajes de texto, rastreo, ubicación de personas y revisión de búsquedas de Internet, se le suma el bloqueo a sitios de información y noticias. El día 3 de junio, el presidente del diario El Nacional denunció el aumento de los bloqueos al diario desde la operadora telefónica por parte del Estado, esto sin un basamento legal alguno. El abuso en la obtención de metadatos y de comunicaciones es una violación de los derechos de las personas, por cuanto no se hace de forma respetuosa a los derechos humanos. La ubicación de personas con quienes se comunican, por cuáles vías, por cuánto tiempo y con qué frecuencia es información sensible, igual que el contenido de muchas comunicaciones. Tenemos que la privacidad es un derecho humano fundamental e inalienable, que a su vez es clave para el libre ejercicio de la libertad de expresión y asociación, entre otros derechos. Como hemos podido apreciar, la inteligencia artificial se ha integrado de manera inadvertida, silenciosa y sutil, invisible tanto en nuestras herramientas de uso cotidiano como en los ordenadores personales, teléfonos y en los grandes sistemas tecnológicos. Debido a esto y a su capacidad de aprendizaje automático, sus avances son hoy en día sorprendentes. Como ejemplo de ello, a diario podemos observar las suplantaciones perfectas, tanto de imagen como de voz. Tomando en cuenta lo anterior, estamos conscientes de que el aprendizaje automático que opera con Big Data está implicado en el almacenaje y el uso de información personal utilizado para vigilar, manipular, extorsionar, reprimir y castigar a quienes en el tema a tratar piensan diferente. Muchas dudas surgen sobre los procedimientos legales a los que amparan estas compañías que, violando el derecho humano de la privacidad del usuario, almacenan y procesan esta información, así como de los campos éticos y morales por los que transitan. Compañías que publican informes de transparencia a la vista y al alcance de todos, en donde manifiestan y confiesan a viva voz
la cantidad de equipos personales intervenidos violando su derecho a privacidad. Con esto es propio entender y resaltar que en muchos casos la defensa o el alegato principal de dichas compañías para violar derechos humanos inalienables de sus usuarios radica en que el usuario ha aceptado esta práctica al firmar la contratación del servicio. Con esto no queremos criminalizar la inconsciencia de quien firma y no lee, de lo que abundan casos, o de la frustración de quienes podemos pasar una tarde leyendo las cláusulas en las que estando en total desacuerdo, nada podemos hacer, salvo la no contratación del servicio, pues si lo quieres o aceptas o no lo tienes. Con esto como fundamento, con esta renuncia obligada, coaccionada y no pactada de derechos, las compañías se sirven como patente de corso para hacer fortuna en el caso concreto del ejemplo de Venezuela que estamos tratando para el momento y de Telefónica a costa de la información de sus usuarios, pues se vende toda la información que los usuarios transmiten en el campo político a los gobiernos, en este caso al gobierno venezolano. Pero toquemos el punto, es ilegal la renuncia a los derechos. Aunque en el ordenamiento jurídico podemos encontrar que es un efecto de la libertad civil y que se establece su validez, salvo que la misma atente contra el orden público o se haga para hacer fraude a la ley, al tratarse de derechos humanos, las cosas son más complejas, ya que los derechos humanos son universales e inalienables. Esto en todas partes del mundo. Todas las personas tienen derecho a ellos y nadie puede renunciar voluntariamente a estos derechos. Y nadie puede arrebatárselos a otra persona. Como hemos podido comprobar, los algoritmos están causando o promoviendo, en este caso en particular, al hacer referencia, la discriminación a un determinado colectivo, el cual por defensa a sus derechos políticos se le viola el derecho fundamental a la privacidad, privacidad que compañías y gobiernos comercian, trayendo como consecuencia directa la criminalización de la otredad, de su derecho a pensar, creer y obrar diferente. Para terminar en la proscripción de ese determinado grupo social y de todo derecho universal. Bien, es un hecho más que notorio que estamos otra vez en la casilla de inicio. Muchos caminos que nos devuelven al mismo punto. La carencia del marco ético, moral y en el caso que hoy en día tocamos, político, que regula el uso de la inteligencia artificial, que como hemos venido sosteniendo a lo largo de varias de nuestras reuniones, aún en el mundo, se le denominan principios éticos y morales de la inteligencia artificial, a los cuales se le estudia y estudia desde hace ya tiempo y nunca nos graduamos, aunque siendo conscientes o medianamente conscientes de las consecuencias de la carencia o de la lentitud del avance de estos estudios para enmarcar de alguna manera el camino de manera ética y moral que puede seguir la inteligencia artificial. Pero aparte de las implicaciones que la violación de estos derechos inalienables, como el de la libertad y la privacidad, gracias a los manejos de la inteligencia artificial y por parte de compañías privadas, y sesgos introducidos en la misma inteligencia artificial por compañías, programadores independientes para su comercialización a compañías o gobiernos, existen otras modalidades que nos conducen a cambios en la escala ética, moral y política de los grupos a excluir, como los fake news.
Programas como Midjourney, Face to Face o Lyrebird, capaces de imitar rostros, voces, expresiones faciales de una persona en concreto para la creación de videos y audios donde el afectado hace o dice cosas que jamás han sucedido, siendo de aclarar que este método no es del todo una intervención nueva, no es una invención nueva, ya que la imprenta en su tiempo también hizo uso del mismo método. Carlos Madrid Casado, en su libro La filosofía de la inteligencia artificial, nos dice que el cúmulo de dilemas éticos han motivado que múltiples organismos internacionales y nacionales estén aventando marcos éticos y o normas encaminadas a legislar sobre lo que es el tema de la protección de datos, la equidad y la no discriminación de los algoritmos, sobre la seguridad, transparencia y la rendición de cuentas de los sistemas en los que interviene una inteligencia artificial. Pero como sostiene Kochlenberg, profesor de filosofía de los medios de comunicación y tecnología de la Universidad de Viena y la cátedra ERA en el Instituto de Filosofía de la Academia Checa de Ciencias de Praga, la inteligencia artificial es una tecnología política y no es neutral, ya que afecta todas las capas de la sociedad política. En conformidad con el enunciado y utilizando conceptos de la filosofía política, Mark Kochlenberg ha analizado el impacto de la inteligencia artificial en los principios democráticos claves en su conferencia a la Universidad Politécnica de Cataluña titulada La inteligencia artificial y principios democráticos. Pero, según Kochlenberg, ¿cómo puede afectar la inteligencia artificial a la democracia? Bien, para ello, el filósofo ha advertido sobre una tendencia hacia el totalitarismo, pero también ha estimulado la discusión en una dirección más constructiva de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para mejorar con ello la democracia. Según las palabras de Mark, y como hemos venido desarrollando y concluyendo a lo largo de este espacio, la inteligencia artificial pone en peligro y roza con cuestiones relacionadas con justicia, poniendo en peligro la libertad. De su último libro, La política de la filosofía, la política filosófica de la inteligencia artificial, surgen las siguientes preguntas. ¿Qué papel tiene la filosofía política en la implementación de la inteligencia artificial? Tema que ha sido una constante preocupación desde el inicio de nuestro trabajo y que por tanto me gustaría transmitir a ustedes su respuesta. La inteligencia artificial levanta no solo preguntas éticas, sino también políticas, puesto que tiene un gran impacto en nuestra sociedad. Por ejemplo, pone en peligro la libertad y roza con cuestiones relacionadas con la justicia. Piensen ustedes en las posibilidades que ofrece para la manipulación de las decisiones de las personas o en los sesgos de la propia inteligencia artificial, que pueden introducirse en la propia inteligencia artificial. Si queremos tratar con estas cuestiones, necesitamos una herramienta conceptual apropiada para ello, y la filosofía política puede ayudarnos a discutir los temas políticos de fondo. En esta conferencia, Kochlenberg ha dicho que el futuro de la inteligencia artificial debería ser democrático. Y hacia las preguntas, ¿deberíamos tener miedo de una inteligencia artificial? ¿Podría afectar a la democracia en un sentido positivo? En respuesta a ello dice, si nuestras democracias ya son débiles e impregnadas de populismo, la inteligencia artificial puede empeorarlo. Piensen en la manipulación de las elecciones y en la difusión de la desinformación y de fake news. Y
No deberíamos tener miedo a la inteligencia artificial, deberíamos tener miedo al autoritarismo y al totalitarismo, en lo que en mi apreciación o mi opinión personal es lo mismo, es la extensión, es el arma. Pues al servicio de quien se encuentre la inteligencia artificial y quien hace un uso indiscriminado, antiético y amoral de la misma, o lo que es peor, ¿quién puede pagarla que no tenga un claro interés político? ¿Quién es el responsable de que una inteligencia artificial se utilice para el mal? Sencillo, el mismo que está haciendo uso de ella. ¿Quiénes pueden pagarla? Los gobiernos. ¿Quién hace uso de ella a esta escala? Los gobiernos. Y es como decir, que no le tengas miedo al garrote, tenle miedo a la mano, que mueva el garrote. Pero ¿quién le dio el garrote a la mano? Es un tema que nos conduce realmente a un laberinto que a mi modo de ver su salida es por la misma entrada, puesto que en muchos casos los gobiernos que levantan su voz en contra del uso de una inteligencia artificial de manera amoral, antiética y contra una población o un grupo social determinado, en este caso que nos atañe, contrario políticamente, son los mismos que han permitido que sus empresas hayan vendido esta tecnología a esos gobiernos. Hochlenberg prosigue en esta conferencia diciendo que si queremos hacer algo, debemos utilizar la inteligencia artificial de una forma positiva y constructiva para la democracia. Por ejemplo, utilizándola para que nos ayude en los procesos deliberativos. La inteligencia artificial puede informar a la gente y ayudarla a encontrar consensos. A lo que yo puedo agregar, esto podría ser posible si todos tuviéramos acceso a ella y a sus actualizaciones, cosa que realmente es algo muy difícil. Pero bien, prosiguiendo con los temas abordados en la conferencia por Mark Kochlenberg, que guardan relación con el tema aquí tratado, tenemos su opinión al delegar decisiones a la inteligencia artificial. A la pregunta, ¿cree que estamos delegando demasiado poder de toma de decisiones a las máquinas? Él responde que deberíamos ir con mucho cuidado cuando deleguemos decisiones a las máquinas, porque esto presenta dilemas de responsabilidad y de rendimiento de cuentas. Deberíamos asegurarnos que los seres humanos se puedan hacer responsables y responder por todas las decisiones que toman. De lo contrario, tenemos un dilema moral y también un problema de legitimidad política. Es decir, los ciudadanos tienen derecho a saber por qué se ha tomado una decisión concreta y quién ha tomado esa decisión concreta. Piensen ustedes en la distribución de prestaciones sociales o en las decisiones judiciales. La inteligencia artificial puede ayudar, pero se necesita mantener la responsabilidad y el criterio en el lado de los seres humanos. Esto de manera que nadie pueda lavarse las manos y decir que no es su responsabilidad directa. Con esto, como hemos podido ir comprendiendo a lo largo del presente y anteriores trabajos, eh, existe una gran cantidad de dilemas éticos en cuanto a todo tema donde la inteligencia artificial es uno de los protagonistas. Pues, aunque ha sido en muchos casos de gran ayuda, no es una mentira, tampoco una ficción, que un mal uso de ella o de su actuación autónoma puede desencadenar una serie de daños tanto imprevistos como impredecibles, es decir, la verdadera caja de Pandora. Y tomando esta frase en cuenta y recordando el tema que nos trae hoy aquí, es muy importante aclarar que una vez más existen tensiones entre sí, entre los principios morales, éticos y políticos, cosa que ya hemos ido, como dije anteriormente, abordando en varias de nuestras apariciones
Pero quisiera tomar un ejemplo que nos da Carlos Madrid Casado en su libro Filosofía de la Inteligencia Artificial, donde nos dice que los sistemas de prevención de daño para la actuación policial predictiva, es decir, identificación y seguimiento mediante sistemas de inteligencia artificial o la evaluación de los ciudadanos por puntos, como en China, entran en contradicción con el principio de autonomía de la persona con su derecho a la privacidad. Lo que es, como decíamos con anterioridad en otros trabajos, el choque de la ética con la moral y la política. Pero el Estado tiene sus derechos y si este derecho entra en contradicción con otro u otros, siempre prevalecerá el suyo, el derecho del Estado. Y el fundamento de este no es otro que la fuerza relativa para ejercerlo y hacerlo suyo, realmente suyo, muy suyo. Por tanto, el uso y ventaja que de ella pueden sacar gobiernos y corporaciones la aleja de ser una tecnología limpia. Este es un tema que no hemos tratado y que nos metemos un poquito en aguas más profundas. Decimos que no es una tecnología limpia y que esos procesos de automatización y robotización que inicia la llamada cuarta revolución industrial, aun cuando sean ya autónomos, son demasiado humanos. Pues las mismas, como en toda creación, llevan impresas muchas de las características de sus creadores, cosa que también hablaba en el anterior trabajo. Puesto que aunque no se trate de un padre biológico, toda creación, y podemos ver esto en el arte, en la música, está marcada claramente por los fundamentos morales, éticos, políticos y religiosos de su creador. Por tanto, no es una tecnología limpia, ya que para su desarrollo precisa de recursos materiales como energía o el litio necesario para su batería, ocasionando con ello grandes enfrentamientos entre gobiernos que ansían hacerse de estos dos recursos. Es decir, depende de la explotación depredadora de recursos minerales y energéticos. Para concluir, tenemos claro que la inteligencia artificial no es del todo neutra, que no es ética y que no la rige un marco moral conocido hasta ahora. Marco moral que no esté en consonancia o armonía con una política de Estado a favor o en beneficio de los intereses del gobierno de turno. Que el uso de la inteligencia artificial en la conducción de conflictos armados como medio o a través de armamento autónomo o semiautónomo o como método en la toma de decisiones en operaciones militares o psicológicas, ya sea como un arma de desinformación y deterioro de las democracias por las capacidades mejoradas de manipulación de los ciudadanos a gran escala, se le atribuyan todas estas, las cuales son las características de un arma o de una herramienta en lo que se conoce militarmente como una guerra híbrida. Por tanto, es perfectamente viable que una inteligencia artificial pueda poner en riesgo a una democracia, o a determinada democracia, o a todas las democracias. Con esta frase quisiera dar por terminada mi intervención el día de hoy, no sin antes mencionarle que estaré encantado de recibir cualquier pregunta que surja entre ustedes con respecto al tema. En la parte inferior podrán encontrar mi dirección de correo, la cual no es otra que mi nombre completo, Franelvis Contreras Varela, @gmail.com. Con esto agradezco a ustedes la atención prestada y al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital y en especial al doctor Daniel. Con esto se despide de ustedes por ahora este servidor, deseándoles una maravillosa mañana, tarde o noche según el lugar donde se encuentren. Hasta la próxima.
Vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2024 de seminarios internacionales que tuvo como título general Inteligencia Artificial entre la filosofía y la política, el título de la ponencia, La inteligencia artificial y las guerras híbridas, los riesgos que enfrentan las democracias actuales. La misma que estuvo a cargo del doctor Frank Elvis Contreras Varela, un colaborador constante y permanente y un miembro del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Saludos, doctor Frank, desde aquí, desde Lima, Perú. Abrazos. Bonito domingo con la familia, maestro. Gracias por igual, doctor Daniel.